es que este niño que nacerá, su nombre significa que es Dios fuerte, pero también significa que es Padre eterno. Entonces, ese niño es ese Dios que nadie había conocido, pero que tomaría forma de hombre por amor a usted y a mí. Esa es la forma. Entonces, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo creo que es el 6 o el 8. Dice, y nos dio potestad de ser hechos hijos suyos, ¿no? Y dice, y vimos su gloria, la gloria de Dios, como del unigénito del Padre. O sea, es decir, que nos hace una comparación. ¿Cómo se le llamaba la manifestación de Dios cuando peleó con Jacob? ¿El ángel de Jehová o el varón de Dios, no? ¿Cómo se le llamaba cuando se le presentó a Moisés? La zarza. ¿Era otro Dios? No, era el mismo Dios. ¿Cómo se llamaba cuando habló otra vez de la burra? O cuando se le presentó como ese ángel, eso es Balaam, y a la burra. Era Dios en forma de ángel. Sino que a Dios nadie lo ha visto jamás, porque Dios no tiene una apariencia humana, o no tiene una apariencia como los ángeles. Entonces Él por eso lo llena todo en todo. Y en su manifestación por el deseo de salvar a la humanidad, pues tomó forma de hombre. Y esa forma de hombre es la que conocemos como Hijo de Dios. A eso se le conoce. Entonces, el Hijo de Dios. Y esa doctrina es fundamental, al igual que las clases de muertes. ¿Ustedes sabían que había clases de muertes? Y que es importante conocerlas. Entonces vamos a avanzar un poquito en esto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de eso, ¿qué? El juicio. O sea que Dios dejó establecidas unas cosas, como igual que dejó establecido que el mar no se ponga sobre la tierra, ¿no? Y los mares tienen unos límites. Igual que dejó establecido la ley de ¿qué? De la gravedad, ¿cierto? E igual que eso también dejó establecido que los hombres tengan que pasar por la muerte una sola vez, y después de eso el juicio. Después, ¿qué nos sigue diciendo? Pero entonces nos encontramos tres clases de muertes. Hablamos de la muerte física, que es cuando la vida deja el cuerpo humano, ¿cierto? Es decir, lo que conocemos, eso que usted y yo tocamos, ¿cierto, niños? Eso cuando alguien, la vida ya no está en este cuerpo, pues hablamos de que es la muerte física. Pero también hablamos de una muerte espiritual, y esa muerte espiritual se refiere a la comunión con Dios, es decir, la relación que tenemos con Dios. Y dice la palabra de Dios que todos estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, es decir, que estábamos muertos espiritualmente por causa de ¿qué? Del pecado, ¿cierto? Pero también hablamos de una muerte segunda, que es el destino final para los perdidos. Es decir, que eso no nos corresponde ni a usted ni a mí. Esa es la muerte segunda. Entonces vamos con la siguiente. La muerte física, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, se dio como consecuencia del pecado. Es decir, la muerte física también vino como consecuencia del pecado. Usted ve que la muerte no fue de manera eminente, ¿no? Sino que ¿cuántos años vivió Adán? ¿Alguien que sepa ese dato? Yo no me lo sé, tendría que buscarlo allí. 900 y pico de años. ¿Cuál fue el hombre que vivió más tiempo? Matusalén. ¿Cuánto vivió él? Pues más allá de los 900. Y después de Noé, ¿cuánto tiempo vivieron? 136. Ya empezaron a bajar, ¿no? Y entonces unos vivían 100, unos 100 y pico, unos 70. ¿Cuánto tiempo vivió Abraham? ¿A qué edad Abraham recibió la promesa del hijo? De que tendría un hijo. Tanto no. A los 70. ¿Y a qué edad recibió la promesa? ¿Cierto? Creo que fue a los 90, a los 100 años. Entonces, imagínese usted, un hombre de 70 años teniendo hijos. Pues eso solo lo hace el Señor. Y eso que ya el Señor decía que
sea, ellos decían es que acaso un hombre ya en sus huesos puede tener hijos. O sea, es decir, que era ya un milagro. Pero luego nos habla después de esta muerte física que vino por consecuencia del pecado, de una muerte espiritual. Y es el estado en que se encuentra el hombre. Y dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, es decir, que la vida que Cristo nos ha concedido ha sido una vida en nuestro estado de ¿qué? Cuando estábamos muertos por causa del pecado y de los delitos. Es decir, que el pecado también produce una muerte espiritual. ¿Y qué es una muerte espiritual? Alguien que no está en la presencia del Señor, alguien que no está cerca del Señor, alguien que está desconectado de Dios. Y el pecado produce la muerte espiritual. O sea, es decir, que incluso dentro de la iglesia pueden haber algunos, por decirlo así, zombies. Porque andamos, algunos, bueno, pueden andar muertos espiritualmente. Por eso la palabra de Dios es la que da vida. Amén. Y la comunión con Dios es la que produce esa vida. Amén. Vamos con la siguiente, la segunda muerte. Entonces la Biblia habla de la resurrección de condenación y de quienes participan de estas son los mismos que sufren la muerte segunda. Alguien que me lea Daniel capítulo 12 versículo 2. Vamos, yo creo que vamos haciéndolo por aquí por las primeras filas. Mira, Daniel capítulo 12 versículo 2. Lo lees fuerte y claro. 12:2. 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, es decir, que Dios del polvo de la tierra va a despertar para dos cosas: para vida eterna y para confusión perpetua. Y esa confusión perpetua hablamos de la segunda muerte, es decir, a quienes no somos nosotros, es decir, los que han muerto en pecados y en delitos. Amén. Vamos con la siguiente. Ahora hablaremos un poco acerca de las resurrecciones. Vamos. Entonces, alguien que me lea Apocalipsis capítulo 20, hermano Gabriel. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Y ustedes tengan esos textos allí abiertos, no los esconden, que los vamos a seguir buscando. 20, Apocalipsis 20, 4 al 6. Hermano Darwin, tú me puedes ayudar por favor con 1 Tesalonicenses 4, 16. Y hermano David, tú me puedes ayudar con Apocalipsis 20, 13 al 14. Listo, hermano Gabriel, lo tenemos allí. Esa es la muerte, esa es la resurrección primera. Ya hablamos de las muertes, ¿no? Ahora vamos a escuchar entonces la resurrección primera. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces ahí nos mencionan que uno va a resucitar antes de ¿qué? Del milenio, para reinar ¿con quién? Con Cristo. Pero en ese caso nos habla de los que no aceptaron la marca de la bestia, y eso no le corresponde a la iglesia. Porque la iglesia, el Señor dejó de tratar con ella cuando terminaron los mensajes a las iglesias. En Apocalipsis, creo que eso está en el capítulo 4, 5, 6 de Apocalipsis. De ahí para allá, la iglesia no vuelve a aparecer sino hasta la segunda venida. Es decir, que eso es un tema que trataremos con la ayuda del Señor el siguiente domingo. Hablaremos acerca del arrebatamiento de la iglesia, o el levantamiento de la iglesia. Porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. ¿Quiénes entonces son esos mártires? Alguien que me diga. Esos son los judíos. Esos son el pueblo con el que el Señor tratará. Porque dice en Romanos que hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud de los gentiles. Es decir, que Dios tratará con los gentiles hasta un límite. Él ha puesto
una fecha y ha puesto un límite. Y cuando entre el último de los gentiles, es decir, que el último de los gentiles se arrepienta, que él tiene su plan para salvar, pues entonces, ¿qué pasará? Vendrá por su iglesia, levantará su iglesia y empezará a tratar con ¿quiénes? Con los judíos. Porque hay quienes dicen por ahí que los judíos ya no están en el plan de salvación. Hay quienes dicen por allí que ya los judíos o el pueblo de Dios es la iglesia, pero que ya Israel ya no es. Pero la palabra de Dios nos menciona en Romanos, eso es Romanos capítulo 13, cuando habla acerca de que Él tratará aún con ellos, ¿cierto? Porque Él ha hecho una promesa para ellos. Entonces, es importante entender que eso que nos menciona Apocalipsis nos habla de una resurrección primera. Y vamos a resucitar juntamente con ellos, los que hayamos también muerto en este tiempo, ¿cierto? Ahora vamos, ¿quién tiene por ahí 1 Tesalonicenses 4:16? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces hablamos de que ¿quiénes van a resucitar en esa primera resurrección? Los muertos en Cristo, es decir, quienes murieron en esta época, que han vivido para el Señor, que murieron, van a resucitar en esa época. Pero también ¿quiénes más? Los judíos que no que, o bueno, los que el Señor salvó en esa época de la tribulación, que no se entregaron, que no adoraron a la bestia, que no participaron de esas cosas, que murieron como mártires en ese proceso de tribulación. Amén. Entonces la primera resurrección también va a ser para ellos. Ahora vamos con la segunda, hermano David. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén, la muerte segunda. ¿Tú me lo puedes leer un poquito antes? Creo que por ahí desde el versículo 10, no sé si, creo que desde el 10 empieza. Sí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y después sigue lo que leía, ¿no? Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado delante de él, cual huyeron de la tierra, y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Vamos a dejar allí. Entonces, aquí hablamos de la muerte segunda. Es decir, un acontecimiento que sucederá ¿cuándo? ¿Alguno quiere participar? Sucederá después del milenio. Es decir, que la muerte segunda no corresponde para ¿quiénes? Para nosotros. ¿Cuándo entonces sucederá la primera muerte? ¿Cuándo sucederá primero la primera resurrección? Sucederá antes de la tribulación. Sucederá cuando Cristo venga por su iglesia. Dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. O sea, Él primero, ¿qué dice? Vendrá por su iglesia y su iglesia se encontrará con Él en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y también quienes hayan pasado pues esa situación, ¿no? Y entonces después habla de una muerte segunda, que es cuando hayan pasado los 1000 años. Es decir, que quienes hayan muerto sin Cristo en esta época no van a despertar para la segunda venida del Señor. Ellos no van a estar, porque el Señor vendrá después de la tribulación, ¿no? Él vendrá cuando acontezca la guerra del Armagedón, y entonces Él vendrá y iniciará un periodo de milenio. Es un periodo en el que el Señor va a gobernar la tierra por 1000 años. Pero después de esos 1000 años
sucederá que vendrá el juicio. Y entonces, ahí sí vendrán los mares, traerán los muertos. Ahí sí el polvo arrojará a los muertos, quienes han muerto en pecados, quienes han muerto en delitos, y serán juzgados, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Pastor, una pregunta. ¿Cuál es el primer milenio? No, solo el milenio. Bueno, en realidad ha habido muchos milenios, pero cuando hablamos del milenio, el reino milenial, hablamos de cuando Cristo venga a la iglesia, Él reinará con su pueblo aquí en la tierra, ¿no? Entonces eso será después de la tribulación. Entonces hablamos de resurrección, hablamos que es la acción de levantarse de la muerte con un cuerpo físico, en el mismo estado previo a la muerte, según Juan 11 que habla acerca de Lázaro. Lázaro fue levantado en el mismo cuerpo. Y dice, o con un cuerpo nuevo transformado, como en el caso de Jesús en Mateo capítulo 28, es decir, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ha sido transformado, que no tiene corrupción, que no siente cansancio, que no siente esos deseos, ¿cierto? Entonces dice, el concepto cristiano de la resurrección debe distinguirse tanto del concepto griego como del judío. ¿Qué pensaban los griegos? Los griegos pensaban que el cuerpo era algo que impedía la verdadera vida. Es decir, usted escucha Platón o escucha Aristóteles, y todos ellos hablan del cuerpo como una cárcel, donde el alma o el espíritu estaban acorralados y no podían salir, y era necesario que el cuerpo muriera para que saliese el espíritu. Entonces pensaban que el cuerpo era algo que le impedía la verdadera vida. Esperaban el momento en que el alma se liberara de su prisión y rechazaban firmemente toda la idea de la resurrección. Por eso se burlaban de Pablo cuando les hablaba de esta noticia, ¿no? De la resurrección, se burlaban. Ahora, ¿qué piensan los judíos? Vamos con los judíos. Los judíos estaban firmemente persuadidos de los valores del cuerpo y pensaban que estos no se perderían, por lo que esperaban la resurrección del cuerpo, pero creían que sería exactamente el mismo cuerpo. Por eso lo leímos ahora, ¿no? Lo leímos ahí en 1 Corintios capítulo 15, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Y qué le responde? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, es decir, aquí le está hablando de que lo mismo que usted siembra, o sea, usted siembra una cosa y salió de la misma naturaleza, ¿no? Pero lo que Dios va a hacer es transformar ese cuerpo, y ahorita lo vamos a ver. Los cristianos, entonces, ¿qué piensan los cristianos? Pensaban que el cuerpo sería resucitado, pero también transformado para convertirse en el vehículo adecuado para una vida diferente en la que era la era venidera. 1 Corintios 15, 42. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 15, 42? Nos dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitarán, ¿qué? En incorrupción. O sea que lo que usted y yo esperamos es que Cristo restaure este cuerpo, pero no solo que lo deje igual, ¿no? Sino que lo que es normal, lo que es mortal, como dice la palabra de Dios, se vista de inmortalidad. Lo que es corrupto, esta carne, porque es corrupta, porque usted deja de alimentarlo y se pudre, se muere. Las enfermedades la dañan, la deterioran. Pero lo corrupto se gusta de lo incorruptible. Y eso es lo que ustedes y yo esperamos, lo que Pablo hablaba. Él anhelaba vestirse de esa su habitación celestial. Y dice, porque es que yo anhelo ser vestido de ese cuerpo que va a ser transformado. Y esa era la visión del creyente. Y si usted ve, es muy diferente a la judía y es muy diferente a la griega. Los griegos pensaban que no era necesario el cuerpo, pero los judíos pensaban que el cuerpo y eso tenía que ser y eso era. Pero nosotros que hemos entendido las Escrituras, entendemos que Cristo nos resucitará y que nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Porque ¿qué? El cielo no lo hereda ni sangre, no lo hereda ni carne,
Es decir, que tenemos que ser en semejanza de Cristo. Y Cristo cuando resucitó fue glorificado. Por eso a veces nos preocupamos, no, es que, y entonces cuando resucite, ¿con quién me casaré? O cuando resucite, ¿qué vamos a comer? Pero mi hermano, es que nuestra naturaleza va a ser diferente. Por eso no debemos preocuparnos por cosas que humanamente nos preocupan el día de hoy, que humanamente nos interesan. Entonces vamos con la siguiente. Entonces la naturaleza de la resurrección de vida, a Cristo se le llama primicias de la resurrección. Alguien que me lea 1 Corintios 15, del 20 al 23. Vamos con la hermana Olga, por allí está atrás. 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Dios. Porque por cuanto la muerte entró por hombre, también por hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno es debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces ahí entendemos que Cristo es primero y nosotros somos de Cristo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, a nosotros nos acontecerá como Él. Por lo tanto, Él es las primicias del que resucitó. Porque Él resucitó y así como Él resucitó, pues así también seremos nosotros. Alguien que me lea Colosenses 1:18. Por ahí atrásito. Vilma, no sé si tengas Colosenses 1:18. Y nuestra hermana Marta, Apocalipsis 1:5. ¿Sí lo tienen por allí? Vilma, si tienes por allí Colosenses 1:18, ¿sí lo tienes? ¿O lo tiene la hermana Marta? ¿Me lo lees por favor, la hermana Marta? Hermana Olguita, perdón. Tú primero Colosenses y luego la hermana Marta, 1:5. 1:18, ¿qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Él es la cabeza y así como le sucede a la cabeza, también le sucede al cuerpo. ¿Ven? Ahora sí, Colosenses, hermana Marta, Colosenses 1:15. Apocalipsis 1:5. ¿Lo tienes a ti? Sí. De Jesucristo, el espejo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, con esto aprendemos, por eso los textos bíblicos son importantes para afirmar la doctrina. Amén. Creemos que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así la iglesia le espera un futuro glorioso. Y usted y yo aguardamos eso. Como Pablo anhelaba vestirse de esa habitación celestial, anhelaba vestirse de ese cuerpo que era incorruptible, así usted y yo anhelamos cosas mejores en el Señor. Usted y yo debemos aguardar eso como algo que se anhela, que se desea con todo el corazón. Ahora vamos con la siguiente. Entonces, la naturaleza de la resurrección de la vida. Primero, corporal, es decir, que el cuerpo va a ser resucitado, ¿cierto? Que uno a veces dice, no, es que ese familiar murió hace muchos años, de eso ya no queda ni el polvo, pero Dios del polvo va a restaurar ese cuerpo. Pero ese cuerpo que es restaurado, que es resucitado, va a ser vestido de inmortalidad, o sea, va a ser glorificado también. Y luego entonces dice, la redención obrada por Cristo incluye también la del cuerpo. Entonces Romanos 8:23, hermano Gabriel, ¿tú me dio Romanos 8:23? Romanos 8:23. Y vamos a pedir por aquí, por este lado, a alguno que nos apoye. Todos por acá. Entonces, alguien de por aquí que me lea 1 Corintios 6:13 al 20. Mana Nora, ¿tú la tienes por allí? 1 Corintios 6:13 al 20. Ya tenemos, hermano Gabriel, tú lo puedes leer. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nos
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces dice, nosotros que tenemos las primicias de su presencia, también gemimos, esperando ser adoptados, esperamos recibir la redención también en nuestro cuerpo. ¿Y qué redención? O sea, ese precio que se ha pagado, ¿no? Lo hemos hablado cuando hablamos de la doctrina de la redención. Es decir, que podamos tener esa misma naturaleza de Dios. ¿Alguien que me lea el siguiente, la hermana Nora? Creo que lo tenías. La anciana para el vientre y el vientre para la lesbiana, pero tanto al uno como a las obras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea que su cuerpo también le pertenece a Dios. Y por lo tanto también Dios por eso lo restaurará. ¿Cierto? No quiere decir que este cuerpo se va a perder. No. Sino que lo que Dios también a usted le ha dado también lo va a pedir. Y lo va a restaurar. Por eso es que el cuerpo también es del Señor. Vamos, entonces dice, los cuerpos serán levantados. Eso lo habla Romanos capítulo 8:11. Y habrá una resurrección del cuerpo, que ya lo hemos visto en 1 Corintios 3:15. Para los creyentes, la resurrección significa ¿qué? Entonces, significa redención del cuerpo, la entrada en la vida en victoria, la perfecta comunión con Dios y la bienaventuranza de la inmortalidad. Es decir, que la resurrección para usted y para mí significa que vamos a ser, el cuerpo que tenemos hoy va a ser restaurado, pero además de eso va a ser vestido de esa inmortalidad. ¿Cierto? Y ese es el proceso de la resurrección. Vamos con la siguiente. Esa es la primera resurrección. Entonces, la resurrección de vida o de los justos. Lucas 14:13. Voy a pedirle a nuestro hermano Julio, Lucas 14:13. Y Juan capítulo 5:29 a nuestro hermano. ¿El hermano Hermes tienes por allí la Biblia o mi madre? Juan capítulo 5, versículo 29. Lucas capítulo 14:13, hermano Julio, bien pueda. Mas cuando hagamos banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Lee el siguiente. Y serán bienaventurados porque ellos no pueden recompensar, pero serán recompensados en la resurrección de los justos. Entonces hablamos de la resurrección de los justos, ¿cierto? Esa es la primera resurrección, la resurrección de los justos. Ahora Juan capítulo 5:29. 5:29. Y vamos a poner la siguiente presentación, por favor. O sea, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Y los que hicieron lo malo saldrán a ¿cuál? A la resurrección que es para condenación. ¿Sabe decir? Que usted imagínese que uno esté ahí, bueno, uno dice muertico, sin saber nada, sin entender nada, y que uno se levante y que lo que le espere a uno sea una condenación. Qué difícil, ¿saben? Hoy en día muchos toman el suicidio como una alternativa, pensando que se van a liberar de los males, pensando que se van a liberar del dolor. ¿Cuánto usted se demora? Algunos, digamos, se da cuenta cuando duerme en la noche, ¿no? Uno se acuesta y el otro día abre los ojos y uno no sabe si pasó 1 minuto, 2 minutos, o sea, uno se da cuenta por la hora que pasó, pero uno parece que no hubiera dormido a veces nada, ¿no? Y uno dice, uy, yo cerré los ojos y es, pues mi hermano, los que han muerto en Cristo, y bueno, y los que han muerto también en Cristo, cuando sean resucitados van a decir, ¿en qué momento fue que me morí? ¿En qué momento fue que pasó esto? Es como si usted hubiera pasado de un momento, de un segundo al otro, y de repente te encuentras con una condenación. Es decir, que te quitaste la vida aquí pensando que ibas a tener paz, tranquilidad, pero el otro lado viene sufrimiento. Yo creo que qué dolor, mi hermano, qué tristeza. Pero quienes han descansado en Cristo, qué glorioso es ese momento, ¿cierto? Que uno diga, uy, es que todo
lo que pude sembrar en vida ha valido la pena. Es que ahora tengo el Señor frente a mí. Es que ahora voy a ser recompensado también por lo que hice. Ahora voy a ser recompensado por incluso por lo que no hice. Porque es que esa ha sido la gracia de Dios. La gracia que nos ha permitido ser salvos. La gracia que no te ha pedido nada, sino que tú mismo tomes la decisión de obedecer su palabra, de seguirla, de permanecer fiel y que lo que te espera de ahí en adelante es glorioso. Hermano, eso es algo maravilloso. Entonces, la primera resurrección se clasifica en Cristo como las primicias. Cristo resucitó primero para ser ejemplo en todo. Luego los que son de Cristo, dice, en su venida. Cristo resucitará primero y después los que son de Cristo. Y los mártires de la gran tribulación, que lo leímos ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, y los santos del Antiguo Testamento. Amén. Alguien que me lea la mano, lo tenías, Daniel 12:2. Ya no guardas. Mientras que lo buscas, Daniel 12:2, y por allá vamos a pedirle a alguno de nuestros familiares, hermano, mi tío, ¿tú tienes la Biblia por allí? Vamos a buscar en Hebreos 11:40. Hebreos 11:40. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Daniel en qué época fue escrito? ¿Antes o después de Cristo? Antes. O sea que quienes habían dormido en el polvo, los que estaban antes de Cristo, ¿cierto? Y por ellos Cristo también pagó un precio, y a ellos también justificó, y a ellos también tuvieron que entrar por Cristo. Es decir, que los santos del Antiguo Testamento también resucitarán en la primera resurrección. Y miren, mi hermano, que eso es importante, porque a veces yo me he encontrado con personas que dicen: no, es que el sacrificio de Jesús pagó el precio de los de aquí para allá. Pero no, aún los que murieron en esperanza. Dice Hebreos que Abraham, que los patriarcas, que los profetas murieron sin ver lo que les había prometido, pero creyendo en contraesperanza, es decir, creyendo que vendría una redención gloriosa también para ellos. Ellos murieron esperando eso. Por eso para ellos también es esta redención primera, esta primera resurrección. Vamos con la siguiente: la resurrección de condenación. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis 11:13? ¿Alguien que tenga Apocalipsis por allí que me la pueda buscar? Lenia, por acá la tienes. ¿Tienes? 11:13. Apocalipsis 11:13. Perdón, 20. Apocalipsis 20, 11:13. Alguien que me lea Juan capítulo 5, 28 al 29. Por ahí atrás. ¿Alguno? Hermano Nelson, ¿tienes por allí? ¿La tienes? ¿O alguno por aquí? Hermano Alberto, tú que falta por participar. Juan capítulo 5, 28 al 29. Entonces vamos a escuchar primero Apocalipsis 20. 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron de la tierra y del cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, esto nos da indicio de que en esa resurrección segunda resucitarán los grandes, los pequeños, los poderosos, los que tenían dinero, los que no tenían dinero, los pobres, los ricos, todos cuantos pecaron, todos los que estaban en el mar, todos los que estaban escondidos, todos en la tierra los devolverá. Ahora Juan 5, 28 al 29. No maravilléis
hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A la resurrección de condenación. Entonces vamos con la siguiente. Bueno, vamos a dejarlo allí. Mi hermano, unos resucitarán para encontrarse con el Señor y recibir recompensas por la obra hecha aquí en la tierra. No para juicio. Eso lo veremos después, lo del tribunal de Cristo. Hablaremos acerca de la recompensa que Cristo tiene para nosotros, para su iglesia. Y el Señor pedirá cuentas. Y dice, bueno, tú que estuviste en Sagunto, cuéntame qué obras hiciste. Él no te va a decir, no, es que tú conociste, tú fuiste salvo, no, porque si has sido resucitado en esa primera resurrección, es decir, que estaremos con Él arriba en gloria, pero primero tendremos una recompensa, ¿cierto? Antes de participar, dice la palabra de Dios, de esas bodas del Cordero, porque como iglesia, su iglesia será levantada, y eso pues hablaremos con la ayuda del Señor el siguiente domingo. Su iglesia será levantada, su iglesia no será juzgada, pero el Señor nos pedirá cuentas por lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. El Señor nos dirá, ¿y qué pasó con esos talentos que te di? Cuéntame qué hiciste con esos talentos. Cuéntame qué hiciste con esas personas que tenías en casa, con esas personas que podías predicarles. Cuéntame cuántos escucharon el mensaje de salvación por ti. Y también vendrán las recompensas. Vendrán las recompensas para quienes soportaron, para quienes aguantaron, para quienes perseveraron, ¿cierto? Porque eso es lo que nos espera, mi hermano. Es un momento precioso en la presencia del Señor. Y yo quiero que a usted y a mí nos toque esa resurrección primera, en la que tendremos recompensa por el esfuerzo, en la que usted y yo podremos estar con Él arriba en la gloria, en la que usted y yo podamos dejar de sufrir, en la que usted y yo todas nuestras lágrimas sean enjugadas por Él, nuestro lloro, nuestro sufrir, el dolor, los vituperios que hemos pasado, las circunstancias. Sabremos que ahí ha valido la pena. Sabremos que la espera ha tenido recompensa. Sabremos que el esperar en Cristo no ha sido en vano. Sabremos que estamos con Él, que estamos para buscar a Él, que estamos con Él en la gloria, mi hermano. Nos espera algo glorioso. Y eso es lo que se aproxima, ¿saben? Pero quienes deciden no creer, quienes deciden apartar su oído de la palabra de Dios, quienes deciden aún caminar en sus propias sendas, quienes deciden aún caminar por sus propios criterios, mi hermano, quiero decirle que se encontrarán en la resurrección segunda. Y como dice Daniel, serán levantados para confusión, serán levantados para vergüenza. Yo no quiero ser levantado para vergüenza, mi hermano. Qué triste es que alguien que haya caminado 30 años en el Evangelio, después de 30 años se haya apartado y aún así tenga que ser levantado para vergüenza. Qué triste que muchos tengan que ser juzgados, que tengan que ser llamados por su nombre, por el mal que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Pero mi hermano, yo creo que esta iglesia nos espera una resurrección gloriosa en Cristo Jesús. Que seguiremos en lo que Él nos dejó en su palabra, que seremos resucitados juntamente con Él en aquel día y estaremos con Él en la gloria. Esta promesa es para esta iglesia, mi hermano. Las señales están claras. Sobre esto no hay que discutirlo, ¿sabes? Yo en estos días veía tantas cosas y veía como la gente decía, no, es que eso es natural. Siempre han habido terremotos, y es verdad. Es natural, siempre han habido incendios, y es verdad. Pero yo creo que nunca habían sido tan fuertes y tan continuos como ahora. Amén. Quienes han estado embarazadas, las mujeres saben que llegará su tiempo en que los dolores se incrementarán. Amén. En que los dolores avanzarán. Y hay dolores que son para preparación y hay dolores que son para el parto. Dice la palabra de Dios, es necesario que vengan estas cosas
Es necesario que naciones se levanten contra naciones. Es necesario que reinos vayan contra los reinos. Es necesario que hayan pestilencias. Es necesario que hayan terremotos en diferentes lugares. Es necesario que la ciencia abunde. Es necesario que la IA aparezca. Es necesario que los trabajos sean sustituidos. Es necesario que los hijos se levanten contra los padres. Que los padres contra los hijos. Es necesario que haya maldad en los hogares. Es necesario que haya abandono. Es necesario que el amor de incluso los que han de ser salvos se enfríen. Es necesario que muchos incluso hasta se aparten del evangelio, mi hermano. Pero usted y yo no podemos dejarnos separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted y yo no podemos ser necios. Dejar que el mundo nos engañe, no podemos dejar que el mundo nos estorbe, mi hermano, porque somos entendidos. Y dice Daniel 12:2, y los entendidos resplandecerán como las estrellas, brillarán como estrellas en el firmamento. Es decir, que usted y yo sabemos lo que sucede, sabemos que no son cosas del azar. Sabemos que el Señor nos da tiempo y su misericordia aún está presente para quienes no han decidido acercarse a Él. Sabemos que la tierra gime, que la tierra pronuncia y espera la redención, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mi hermano, estos son tiempos en que la iglesia hemos de levantarnos en oración, en clamor, y como dice por allí, el que anda haciendo lo malo, pues que continúe haciendo lo malo, pero el que se está guardando, el que se está santificando, santifíquese aún más, guárdese aún más, permanezca aún más, persevere aún más, porque en muy poco tiempo, mi hermano, sonará esa trompeta, escucharemos la voz de Dios ahí en el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, gloria a Dios. Y los que hemos esperado levantaremos vuelo, mi hermano. Los que hemos de aquí aguardado su palabra, estaremos con Él en la gloria. No son fábulas. La gente tiene que darse cuenta que la Biblia es real. Los niños tienen que darse cuenta en su casa que la palabra de Dios es real. Que estamos en un tiempo difícil, pero glorioso para la iglesia. Que a veces contamos la historia de Noé y qué bonito, cómo el Señor guardó a esos animales, cómo Dios guardó a David cuando peleó por el gigante. Pero es que nos estamos olvidando de contar lo que el mundo ve hoy y lo que está pasando ante nuestros ojos, que estamos viviendo los últimos tiempos y que no sabemos cuándo acontecerá, pero que gloria a Dios porque estaremos preparados y anhelando estar con Él. Gloria a Dios porque le estamos esperando. Yo quiero invitar, querido hermano y querido amigo, que puedas estar sobre tus pies. Hay dos resurrecciones. ¿Tú sabes cuáles son? Algunos dirán, no, es que tal vez en la tribulación, cuando esto empiece, tendré tiempo de arrepentirme. Dice la palabra de Dios que Él enviará un espíritu engañador para que los que no creyeron la verdad crean la mentira. O sea que si no pudiste acceder al plan de salvación en este tiempo, mucho menos accederás a Él cuando las cosas se compliquen. No es por ser alarmista, porque la verdad es que no se trata de eso. Es porque es un anuncio de parte de Dios para que ninguno se pierda. Amén. Para que todos podamos acceder, para que todos podamos entrar, y que para que tú digas, es que yo no he tomado la decisión, pero en esta mañana hay vida, mi hermano. En esta mañana tú puedes tomar la decisión de arreglar tus cosas con
Dios. En esta mañana tú puedes tomar la decisión de entregar tu vida a Jesucristo. En esta mañana tú puedes tomar la decisión de entregarte al Señor. Algunos ya no tuvieron la oportunidad. Algunos, como el temblor, los sorprendió. Y eso no da ni tiempo de tomar decisiones. Pero hoy es el día aceptable de celebración. Hoy es el día que usted puede decirle: Señor, me rindo ante ti, Dios. Señor, yo reconozco que soy un pecador y decido entregar mi vida a ti. Hoy es el día en que tú puedes obedecer la palabra de Dios y seguir lo que dice Pedro allí en Hechos 2:38: arrepentirte de tus pecados y tomar la decisión de ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Hoy es un día glorioso, hoy es un día de victoria, hoy es un día que tenemos oportunidad, hoy es el día que tenemos para ser salvos. Vamos a orar al Señor. Yo no sé si alguno quiera pasar adelante. Si alguno quiere hacerlo, puede hacerlo. Si alguien quiere entregar su vida el día de hoy, puede hacerlo. Si alguien quiere arrepentirse el día de hoy, puede hacerlo. Porque el Señor está aquí, está dispuesto para perdonar, está dispuesto para restaurar, está dispuesto para limpiar. Yo no sé si alguno también quiera pedirle perdón a Dios y quiera decirle: Señor, perdóname, oh Dios. Señor, límpiame, Señor, purifica mi hogar, purifica mi vida. Vamos a orar al Señor en esta hora. Soberano Jesús.